Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenit y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa declara Basílica Menor a misión fundada por San Junípero Serra. E invita a poner en práctica la palabra de Dios cada día. Benedicto XVI envía mensaje por el funeral de su hermano Monseñor George Ratzinger. El Papa Francisco expresa su sentir porque Santa Sofía, la basílica, será transformada en mezquita. El prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano revela su experiencia en prisión por un crimen que no cometió. Las iglesias de la Arquidiócesis de México se preparan para reabrir y celebrar el culto público el próximo 20 de julio. Respiradores donados por el Santo Padre llegan a México. Arzobispo de Nueva York bendice cenizas de más de 230 héroes mexicanos víctimas de la pandemia. Líderes pro vida exigen que el gobierno de México deje discurso persecutorio contra padres de familia. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Les saludamos con afecto como cada semana y con una gran alegría. Es un privilegio servirle a través de la radio. Ya iba a decir, como cada mes, pues es que, bueno, después de este aislamiento, qué horror. Bueno, yo sí es la primera vez que ya vengo. Sí, ya, Sí. Cuando tocó Marisa, dije, ¿esta quién es? Bienvenida de vuelta, Marisa. Gracias, Roberto. Estuviste muy resguardadita, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y así vas a grabar? Digo, ¿así vas a hacer el programa con tapabocas o qué? Claro. No, ¿cómo crees? No, porque si no se oye feo. En los controles operativos está Roberto Pérez Armenta. En las voces informativas, Marisa O'Farrill, de nuevo. de regreso. Y Roberto O'Farrill. Qué gusto saludarle nuevamente. Qué gusto, Marisa, que estés aquí otra vez. Gracias por escucharnos, nuestro gran y amable público en esta pandemia. Muchas gracias por escucharnos Sí. y por escuchar pues las noticias. Estar Mira, al pendiente de todo lo acontecido. En todo el Estado de México, en las 6 radiodifusoras del sistema de radio mexiquense. En la Ciudad de México, a través de Radio 620. En Los Cabos, Baja California, a través de Cabo 1000. En todo el país, a través de todas las estaciones de Radio María. Y en los Estados Unidos, a través de ESNE El Sembrador. Abrazo para todos nuestros queridos mexicanos, cofrades, hermanos que viven allá en los Estados Unidos y para todo nuestro amable público. Y ya dejémonos de introducciones y vámonos a las noticias. Esto es lo que ha sucedido en Europa, en el Vaticano y en Oriente. Sea usted bienvenido a la información. El miércoles 15 de julio, día en que la Iglesia celebró a San Buenaventura, el Papa otorgó el título de Basílica Menor a la misión San Buenaventura en California, en Estados Unidos, que es la última de las fundaciones misioneras creadas por San Junípero Serra. El arzobispo de Los Ángeles y presidente de los obispos católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, indicó que el reconocer la misión como basílica muestra que en ese su lugar se han hecho santos los pecadores, se ha proclamado la misericordia del Señor y el reino de Dios ha crecido. El Papa Francisco animó a recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas y para ello sugirió invocar a la Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil para dar buenos frutos. Así lo indicó al dirigir el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.
Que la Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible sin espinas ni piedras, para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Así lo dijo el Papa. El Papa emérito Benedicto XVI escribió un breve mensaje con ocasión del funeral de su hermano Monseñor George Ratzinger, quien falleció el pasado 1 de julio en Ratisbona, Alemania. El funeral fue celebrado por el obispo de Ratisbona, Monseñor Rudolf von Telhauser, y se llevó a cabo el 8 de julio en la catedral de esa ciudad alemana. El secretario del Papa emérito, Monseñor George Ganswein, estuvo presente en el funeral y leyó el mensaje escrito por Benedicto XVI, en el cual dijo a los asistentes que, en este momento del último saludo a mi hermano, yo estoy con ustedes, informó Vatican News. En otras noticias, la subsecretaria del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, Gabriela Gambino, describió los desafíos que encuentra la pastoral familiar durante el actual tiempo del coronavirus y reiteró la necesidad de mostrar que la familia de verdad es una vocación y un camino de santidad. Así lo dijo Gabriela Gambino en un video que dirigió a la Conferencia Episcopal de Colombia, video en el que afirmó que la familia es la perla más preciosa que el Señor nos ha confiado para edificar la Iglesia, porque sin duda la familia es el lugar de la presencia constante de Cristo entre los esposos y el acto creativo de Dios. Francisco confió públicamente que le causa mucho dolor la decisión de las autoridades turcas en convertir la antigua Catedral de Santa Sofía en Estambul, hasta ahora museo, en mezquita, lugar de culto musulmán. Tras el rezo del Ángelus del pasado 12 de julio y mencionar que se celebra el Día Internacional del Mar, el Santo Padre dirigió un saludo a las personas que trabajan en el mar. Y el mar me conduce un poco lejos con el pensamiento a Estambul. Pienso en Santa Sofía y estoy muy dolorido, destacó el Papa Francisco, quien permaneció brevemente en silencio orante. En una muy triste noticia procedente de Turquía, le informo que la justicia del país autorizó que la Basílica de Santa Sofía, hasta ahora museo y antigua catedral, vuelva a ser una mezquita, es decir, un lugar de culto musulmán. Santa Sofía fue durante unos 1000 años catedral cristiana. Tras la conquista de Constantinopla por el sultán Mehmed Faid, fue convertida en mezquita y en 1935 declarada museo. Fue el presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien presionó para que se revocara esta decisión y este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO sea nuevamente convertido en mezquita. A esta nota yo solo le agrego un comentario. Todos los intentos del Papa por el diálogo con el Islam, a partir de esto, podemos pensar que no han servido, si no de nada, no han servido de mucho. ¿Y de qué sirvió que el Papa se reuniera con el presidente Erdogan? ¿De qué? Esto, pues, es como una burla, o un desdén, o un desprecio al diálogo entre el gobierno de Turquía y entre el mundo musulmán con la cristiandad, y particularmente con la sede apostólica. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que la aguja de la Catedral de Notre Dame se reconstruirá como una réplica del original que se destruyó en el incendio ocurrido en el 2019. El gobierno de Macron había iniciado previamente un concurso de arquitectura para presentar una variedad de sugerencias de restauración. Además, pidió una reconstrucción inventiva de la catedral con un diseño más contemporáneo. En otras noticias le informo que el cardenal George Pell, prefecto emérito de la Secretaría para la Economía del Vaticano, absuelto de varias acusaciones infundadas de abuso sexual en Australia,
decidió contar su experiencia en una cárcel de Australia donde estuvo encarcelado desde diciembre de 2018 hasta que fue liberado en abril de 2020. Aquí hay mucha bondad en las cárceles, dice el cardenal. A veces, estoy seguro, las cárceles pueden ser un infierno en la tierra. Tuve la suerte de mantenerme a salvo y ser tratado bien. Me impresionó la profesionalidad de los guardianes, la fe de los prisioneros y la existencia de un sentido moral, incluso en los lugares más oscuros. Así lo dijo el cardenal George Pell. El Papa nombró miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales a Pedro Morandé Cort, profesor emérito de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Pedro Morandé participó como perito en la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de 2007 en Aparecida, Brasil. En información procedente de Alemania, 10 mujeres de distintas congregaciones religiosas publicaron un manifiesto en el que exigen ser admitidas al orden sacerdotal. Mujeres Religiosas por la Dignidad Humana es el nombre de este grupo que publicó un manifiesto en el que indican que el hecho de que las superioras o prioras asuman la dirección espiritual de una comunidad, pero no se les permita celebrar la misa, muestra el desequilibrio de la Iglesia Católica y una dependencia extrema de las mujeres religiosas con respecto a un hombre consagrado. La agencia informática Fides reportó que los pasados 27 y 28 de junio, diversas formaciones yihadistas se adentraron en la localidad de Moquimba de Praia de Mozambique. Los misilianos incendiaron la iglesia local, la escuela secundaria Januario Pedro, el hospital del distrito, así como docenas de casas, automóviles y tiendas. Fuentes locales confirmaron a la agencia Fides este ataque y diversos misioneros y religiosos que pidieron permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Explicaron también que los rebeldes atacaron con gran fuerza. En más información, recientemente se anunció la filmación de Mártires de la Fe y la Nación, la primera película dedicada a los 20 mártires coptos y su compañero de trabajo ganés que fueron decapitados en Libia por los terroristas del Estado Islámico en 2015. La agencia vaticana Fides informó que la película sobre la vida de estos cristianos mártires cuenta con la bendición del Papa copto Tawadros II y se realizará con la supervisión de Anba Pafnotios, el obispo ortodoxo copto de Samalut. Esto fue lo acontecido en esta semana en Europa, el Vaticano y Oriente Medio. Usted ha quedado informado, pero no se pierda más adelante lo acontecido en América y México. El próximo 22 de julio, Marisa, celebraremos a una santa muy conocida y muy desconocida. Sí. Y muy pobrecita. Es mi santo. ¿Por qué? Yo soy María Isabel. Ah, sí, pero yo hablo de María Magdalena. Entonces es tu santo por la María. Por eso. Sí. Por eso. Mire, Santa María Magdalena, bueno, le han inventado cada cosa. Pobre. Que era mujer pública, que era prostituta, que, bueno, cada mujer que aparece en el Evangelio, esta es Santa María Magdalena. Digamos que fue la fidelísima discípula de nuestro Señor. Y la primera mujer, la primera persona en verlo resucitado, afuera del sepulcro. Háblanos de ella, ¿sí? Claro que sí. De Santaza María Magdalena. Y muchas felicidades a todas mis ¿Tocayas? tocayas. Por lo de María. Sí. Bueno, María Magdalena. Santa María Magdalena era vecina de la ciudad de Magdala en la región de Galilea, razón del apelativo Magdalena.
Era hermana de Lázaro, gran amigo de Jesús, a quien hizo el milagro de volverlo a la vida al cabo de 4 días de haber muerto. Algunas fuentes informativas sostienen que de joven fue secuestrada y vendida en el mercado de esclavos, donde la compró un importante capitán romano que luego de varios años se enamoró de ella y le concedió la libertad. Al querer reunirse con sus hermanos Lázaro y Marta en la ciudad de Betania, fue rechazada por los pobladores que la consideraron una mujer contaminada e impura. Al paso de los años conoció a Jesús y dejó todo para seguirlo y hacerse discípula suya. Así pudo finalmente regresar a casa a vivir con sus hermanos. Los evangelios refieren que el Señor expulsó de ella a 7 demonios, que se dedicó a servir a Jesús y a los discípulos, que se unió al grupo de las santas mujeres que colaboraban con Jesús, que permaneció firme junto a la cruz cuando Jesús murió y que fue la primera en recibir el anuncio de la resurrección. La tradición refiere que partió a Provenza, hoy Francia, junto con sus hermanos Lázaro y Marta, en compañía de Zaqueo, donde juntos evangelizaron la región francesa. Poco antes de su muerte, fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino en Borgoña, donde recibió sepultura por el mismo San Maximino. Actualmente sus restos reliquias se encuentran en el convento dominico de Saint-Maxime, a donde todos los años acuden centenares de peregrinos a venerar sus reliquias. Su memoria litúrgica se celebra el 22 de julio de cada año. Ándale, muchas gracias, Marisa. Nada, Roberto. Santa María Magdalena. Hay en una localidad de México que se llama San Martín Texmelucan. De aquí hacia Puebla de Los Ángeles está antes, San Martín Texmelucan. Ahí hay un convento franciscano de dieguinos. Todo el convento está dedicado a Santa María Magdalena. Y en el retablo principal de la iglesia, ahí está ella, Santaza. Hagamos una pausa. Regresamos y hablaremos sobre los cristeros. Y voy a platicar aquí en el estudio con 2 elementos de la Guardia Cristera Nacional. De esos que no necesitan andarse fajando los pantalones para gritar ¡Viva Cristo Rey! Hijos de... Así, de esos meros. Una pausa. Volvemos para hablar de los cristeros. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hablemos de un tema doloroso para México, pero mire, si Dios permite el mal, es para sacar un bien mayor que el mal, ya lo sabemos. Y el bien mayor es que hoy gozamos en México de libertad religiosa. Pero el mal fue esa persecución de los años 20 y 30 del siglo XX, al inicio del siglo XX en México, cuando se cerraron todas las iglesias y a los sacerdotes se les expulsó del país y se les fusilaba. En respuesta, el pueblo de México se levantó, en Jalisco se armaron, constituyeron un ejército, le llamaron los cristeros y contrataron al general Enrique Gorostieta para que los guiara. Y bien que se le enfrentaron al gobierno federal, y aunque el gobierno no quiera aceptarlo, la verdad es que perdió. Perdió esa guerra interna porque tuvieron que aceptar y agacharse, y las iglesias se volvieron a abrir. Y eso gracias a estos hombres mártires
pues emprendedores, ¿no? Los cristeros. Y de eso hablaremos hoy. Y recibo con orgullo a 2 miembros de la Guardia Nacional Cristera, a Luis Gerardo Islas y a Mauricio Alfonso Guizar. Bienvenido, Luis Gerardo. Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva! Es el saludo de la Guardia Nacional Cristera, que fue el grito de fuerza, de fe, de madurez de la fe de todos estos mártires cristeros y de los cristeros que hoy es el tema de tu programa. Si el levantamiento, Luis Gerardo, buscaba la renuncia del presidente y el cambio de gobierno, ese objetivo no se logró. Parcialmente se logró porque se logró restablecer el culto, se logró reabrir las iglesias, pero la visión masónica, anticlerical, de odio a la fe de los católicos que tenía el gobierno y tenía calles, siguió, porque a pesar de un tratado donde prometieron parar la parte violenta de los federales contra los cristeros, pues los cristeros conocidos fueron cazados en su pueblo. O sea, persiguió después de este tratado la muerte a los cristeros y sus a familias, sus familias, ¿no? Así es. Entonces, parcialmente se logró algo, pero este odio a la fe, este anticlericalismo. Exacto, no paró y yo diría que veladamente y sofisticadamente hasta nuestros días prosigue eso. ¿Tú crees que hasta nuestros días hay una persecución religiosa? Hay una persecución en contra de la fe y los valores de la humanidad. Sí, claro. Y por eso tenemos hoy que defender la vida, por eso tenemos hoy que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pasando por todas las etapas. Por eso hoy tenemos que defender el derecho de los padres a educar a los hijos, ¿no? Y en otras partes del mundo los católicos están siendo asesinados. Ahora, el Estado mexicano hoy reconoce el derecho a la libertad religiosa. Así es. ¿Crees que este es un logro gracias al levantamiento cristero? Creo que es un logro del levantamiento cristero, porque si en aquellas épocas hubiera triunfado el gobierno y esta visión en contra de la fe católica, seguramente se hubieran hecho otras leyes, otra cultura, en la educación se hubiera fomentado esto ir en contra de la Iglesia Católica y quizás sería otra historia. Entonces, en parte, creo que sí es un logro de la cristiada y de los cristeros. Oye, Gerardo, y dime, ¿al gobierno le quedó una lección? ¿El gobierno aprendió algo con este conflicto? Yo creo que aprendió tantas cosas que buscaron medios alternativos para acabar con la guerra cristera. Los cristeros estaban a punto de ganar, dominaban la mitad del país, sin embargo la intervención de Estados Unidos con su embajador, que le prometieron tener acceso al petróleo, y al obispo restablecer los cultos y abrir las iglesias, los ganaron sin conocer la realidad. Por eso asesinaron al general Gorostieta días antes de este arreglo, y lo que le quedó claro es que la fe que viene de Cristo, el amor por Cristo y por nuestra fe católica, es más grande que sus armas, es más grande que sus asociaciones secretas, es más grande que el cielo y que el universo, y ese mismo espíritu hoy nos inspira en la Guardia Nacional Cristera. Como decían, es pacífico porque no tenemos armas, pero es una concepción de lucha porque luchamos con la fuerza de nuestra fe y de nuestros ideales. Hoy, por tantas cosas que están destruyendo, no solo la fe católica, sino también un orden cristiano, un orden natural, como es los ataques a la familia, a la vida. ¿Cuándo se firmaron los tratados? El tratado se firmó en junio de 1929 y se restableció la apertura de las iglesias y los cultos parcialmente el 29 de junio de 1929. Sin embargo, ahí no terminó todo. ¿No terminó? Hubo una segunda persecución, calladita, ¿no? Y ya no en Jalisco, Aguascalientes, sino ya en la Ciudad de México, y ya no con Plutarco Elías Calles, sino con Lázaro Cárdenas. ¿Es cierto lo que dije? Es correcto. Este tratado, con su visión de traición a los mexicanos, porque recordemos, era el gobierno de los mexicanos contra la mayoría de los mexicanos que eran de fe católica, aproximadamente el 90% continúa. Ellos prometen parar la agresión y la guerra armada y sin embargo van a cazar a los cristeros y a su familia. En sus pueblos silenciosamente, en varias ciudades los van exterminando. Continuó y Lázaro Cárdenas continúa con esta misma visión, incluso se trae a
a este tabasqueño. Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval, y aplica las mismas técnicas que en Tabasco y empieza a atacar a los cristeros. Y de ahí recuerdo que tú me contaste a los cristeros y a los cristianos. Ajá. Recuerdo que tú me contaste una hermosa y dura situación de la mártir de Coyoacán. ¿no? María de la Luz. Que fue el mismo Tomás Garrido Canaval quien va a querer tomar la iglesia de San Juan Bautista allá en Coyoacán, y ella con todo el valor, con toda la fe del mundo, sabiendo que se enfrentaba a gente armada, a gente preparada, a matones, se pone en la iglesia y al grito de Viva Cristo Rey no permite que la tome. Sí, Lázaro Cárdenas puso como ministro de Agricultura a Garrido Canaval, que había sido gobernador en Tabasco, y le dijo, haz en la Ciudad de México lo que hiciste en Tabasco. Él no estuvo allí en la iglesia de Coyoacán, pero sí Carlos Madrazo, el verdugo ejecutor de María de la Luz Camacho. Y allí mueren mártires, el padre Miguel Agustín Pro, María de la Luz Camacho y muchos más, dando razón de nuestra fe y al grito de ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Bienvenido, Mauricio. Gracias, Roberto, gracias. Entonces, ¿los cristeros subsisten todavía en la Guardia Nacional Cristera? Sí, pero ya como un movimiento pacífico. No, ¿cómo? Claro, que vela por los intereses muy bien. De los valores humanos y cristianos en la sociedad, que es la labor que tenemos que continuar nosotros, porque los antiguos cristeros arriesgaron su vida e incluso se atrevieron a tomar las armas para defender la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión, de asociación, que les estaba siendo arrebatada por la ley Calles, que era una aplicación de algunos puntos de la Constitución de 1917 que estaban en la teoría, pero Calles los quiso aplicar a rajatabla y así lo hizo. Sí. Oye, pero sí encuentra esto sus raíces en la masonería, ¿verdad? Totalmente, absolutamente. Es la explicación más viable, más segura. Claro. ¿Por qué esta persecución? Por la masonería. El odio a la fe y el odio a la iglesia. Por supuesto, y además Calles contactó una logia masónica que se llamaba la Asociación Patriótica Protestante, que era una asociación masónica de pastores protestantes, y los invitó a venir a México para empezar la descatoliquización del país. Entonces, hay una relación estrecha, y me da pena decirlo, entre protestantismo y masonería, porque el protestantismo nos vino del norte de Estados Unidos con el objetivo de destruir a la iglesia. Además, a ver, no nos hagamos, ahí están las logias, hombre. Ahí está la logia de rito escocés, ahí está la logia de rito yorquino, ahí están los franceses con su francmasonería y los Estados Unidos disputándose el territorio mexicano, Mauricio. Sí, desde hace siglos. Sí, ha sido un problema, pero pues estos hombres valerosos que no tuvieron otra elección más que tomar las armas para defender a sus familias, para defender a los sacerdotes, los templos, para defender nuestra fe, nuestra libertad, lo hicieron así, no les quedó de otra. No fue que por gusto lo hicieron, sino porque tenían que defender la vida de las personas que les estaba siendo arrebatada, con la muerte de mártires hasta niños, como ya nos platicará nuestro hermano que viene después, sobre el niño de las canicas, los sacerdotes, mi tío bisabuelo San Rafael Guízar y Valencia, que fue terriblemente perseguido. Estaban extorsionando a los miembros de mi familia, a mi abuelo, a los hermanos y hermanas de mi abuelo y a mi bisabuelo, para forzarlos a que dijeran dónde estaba escondido San Rafael Guízar y Valencia para matarlo. Entonces él fue nombrado obispo de Veracruz en 1920, pero entre el 25 y el 29 él sufrió toda la persecución de la guerra cristera. Así que tu tío fue San Rafael Guízar y Valencia. Sí, él era hermano de mi bisabuelo. Patrono de los obispos de México. Así es. ¿Cómo ves tú el alma de un cristero, la sangre de un cristero, el corazón, la mente de un cristero? ¿Qué lo movió? ¿Qué lo inspiró? Pues mira, primero su amor a Dios, el valor de Dios y después el valor de la patria y la familia estaban
profundamente arraigados en el corazón del mexicano de inicios del siglo XX y desde antes. Yo pienso que desde el acontecimiento guadalupano eso se fue fraguando y maduró en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta que en el siglo XX surgió este movimiento para defender esos valores que ya eran tradicionales de la familia mexicana, del corazón del mexicano. Primero Dios, después la patria y la familia. Por eso uno de los eslogans de la Guardia Nacional Cristera es Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Por eso el grito era Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, que son los reyes de esta nación, que son los que realmente gobiernan esta nación, porque Dios jamás pierde el control. Jamás ha perdido Dios el control en la historia del ser humano, ni en la historia de las naciones, menos de México, que es una nación escogida por la Virgen de Guadalupe. Aunque a veces Dios llega a permitir, por el respeto a la libertad humana, determinadas persecuciones o determinadas pruebas que lo que hacen es arraigar más el amor a Él, el amor a la patria, el amor a la familia, y hacer que resurja con más fuerza la fe cristiana. ¿Y a ti, Mauricio, qué te inspiró para formar parte de la Guardia Nacional Cristera? Pues el ver cómo está nuestra nación ahorita. Nuestra nación está muy mal, está siendo deshumanizada con ideologías de género, con un montón de cosas que nos quieren meter en la mente y el corazón, que no pertenecen a la tradición cristiana y humana de nuestra nación, hacernos ver que determinados antivalores ahora son valores. Eso no puede ser. Entonces, la Guardia Nacional Cristera está comprometida, y cada uno de sus miembros estamos comprometidos a defender el valor de Dios y lo sagrado, defender a lo sagrado, promocionar los valores sagrados y los valores de respeto a la patria, de respeto a la dignidad del ser humano y de la familia. ¿Cuánta falta nos hace eso? A ver, Mauricio, tú si recuerdas números, ¿cuántos eran los miembros del ejército cristero? Eran aproximadamente 28,000 personas. Ándale. Pero lo interesante es que dentro de este ejército cristero se encontraban los indios Acapuaxtlas, que habían hecho la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Entonces ellos voluntariamente se ofrecieron a defender a la iglesia y la fe y la libertad cristiana. También dentro de ese ejército se encontraban los exvillistas, porque nosotros sabemos que Pancho Villa era un cuatrero. Sin embargo, aquellas personas del campo, aquellos campesinos que levantaron las armas por los derechos agrarios, ahora levantaron las armas por los derechos de la libertad religiosa. Es increíble eso. 28,000 por parte de los cristeros. ¿Y por parte de los federales cuántos habrán sido? Pues llegaron a ser entre 40 y 60,000. Pero es que había muchas bajas, etcétera. Llegó un momento en el cual la guerra, aunque era muy dispar en números de miembros, llegó a estar prácticamente pareja, de tal modo que no ganaban ni un bando ni el otro, estaban muy parejos. ¿De qué se trataba, Mauricio? ¿De ganar qué? Bueno, primero, lo que dice mi hermano es muy claro. Paulín. Primero, luchar por el reinado de Cristo Rey, pero ¿cómo? Recuperando la libertad. Y para recuperar la libertad cristiana y humana, todas las libertades sociales y cristianas, era necesario derrocar al gobierno. Era necesario derrocar al gobierno. Que saliera el presidente Calles. Por supuesto. Definitivamente. Sí, por supuesto. Y lo que querían era reinstaurar el reino de Dios con una sociedad de leyes cristianas donde hubiera libertad. Libertad de culto, libertad religiosa, de asociación, respeto a los valores humanos y cristianos. Perdón que sea tan reiterativo en esto, pero eso es lo que querían ellos, un ambiente de libertad donde también a la monja no se le prohibiera votar, o al sacerdote, como hasta hace pocos años. Sí, mexicanos de segunda o de tercera. Exactamente. Como eres sacerdote no votas, como eres monja tampoco y te callas, ¿no? Exactamente. Gracias de nuevo, Mauricio. Qué buen programa nos han dado Luis Gerardo Islas y Mauricio Alfonso Guízar, el sobrino de Monseñor Rafael Guízar y Valencia Santo,
y ambos integrantes de la Guardia Nacional Cristera, para lo que pueda ofrecer a quien quiera. Y acuérdense, nada de andar diciendo, tú no aprendiste a rezar, porque entonces la respuesta, México ya se lo sabe y las autoridades lo conocen. La respuesta es, ¡viva Cristo Rey! Hacemos una pausa, y lo digo con paz y con amor, nomás lo digo. Una pausa, es breve. Volvemos para darle a conocer noticias del continente americano, de México, y también para hablar de la Virgen del Carmen y del Santo Escapulario. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, ahora para darle a conocer lo acontecido en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México, con una noticia muy feliz, con una nota que nos llena de alegría. El corazón casi nos salta de dicha. Y la noticia es que mediante un comunicado, la Arquidiócesis Primada de México, a través del cardenal Carlos Aguiar Retes, informó sobre el protocolo a seguir para la reapertura de las iglesias el próximo 20 de julio. En ese sentido, a partir del pasado martes 14 y hasta el jueves 16 de julio, se verificaron los protocolos de sanitización en las iglesias con mayor afluencia de fieles, como son la Catedral Metropolitana, la Basílica de Guadalupe y la Iglesia de San Hipólito. Pero, en resumen, el próximo 20 de julio, iglesias abiertas y la celebración de la Santa Misa y de los sacramentos. ¡Alabado sea Jesucristo! La Basílica de Guadalupe podría reanudar la celebración de la misa con fieles en los próximos días, aplicando estrictos protocolos de seguridad para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19 y permitiendo una asistencia no mayor al 5% de la capacidad del templo. Proyectado originalmente para el 29 de junio, debido a las medidas del gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a la pandemia de COVID-19, la Arquidiócesis Primada de México postergó la apertura de las iglesias al culto público para el lunes 20 de julio. Los 3 respiradores que donó el Papa Francisco a México para enfrentar la pandemia del COVID-19 llegaron el pasado 7 de julio y fueron entregados a las autoridades mexicanas. En una carta dirigida el 8 de julio al presidente de México, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, señaló que junto a los 3 respiradores llegaron 3 bombas de infusión volumétrica y un oxímetro, con el fin de paliar los efectos de la emergencia sanitaria. El cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York en los Estados Unidos, rezó en la Catedral de San Patricio por los mexicanos que fallecieron en la Gran Manzana a causa del coronavirus. Según informa la Arquidiócesis de Nueva York, el cardenal celebró la oración el pasado sábado 11 de julio a las 11 a.m. En la ceremonia rezó por los fallecidos y bendijo sus cenizas. En más noticias de los Estados Unidos, le informo que la organización de caridad llamada Catholic Relief Services alentó al Congreso de los Estados Unidos para que apoye una respuesta económica internacional frente a la pandemia del COVID-19.
En un comunicado remitido a la agencia informativa y prensa, Catholic Relief Services subrayó que si no vencemos a COVID-19 en todas partes, no podemos vencerlo en ningún lado, por lo que pidió al Congreso de los Estados Unidos apoyar la respuesta internacional a la pandemia mediante la asignación de una cantidad relativamente pequeña de fondos. Un grupo de sacerdotes en Dallas, Estados Unidos, continúan con el servicio en los hospitales y arriesgan su vida para ofrecer los sacramentos a los enfermos de coronavirus que se mantienen aislados de sus familiares por el riesgo de contagio. Un grupo de 8 sacerdotes de la diócesis de Dallas van a los hospitales a pedido de los familiares de los enfermos con COVID-19 para brindarles sanación espiritual, mientras se encuentran aislados para evitar la propagación del virus. En una entrevista, el párroco de la parroquia San Paul de Apóstol, el padre John Statsowski, y el vicario parroquial, el padre Timothy Sawieski, indicaron que este grupo empezó por el pedido del obispo de Dallas, Monseñor Edward G. Barnes. En noticias de Bolivia, le informo que además de valorar el esfuerzo realizado por la comunidad educativa en este tiempo de pandemia, el presidente del área de educación de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Fernando Vascopé, expresó que la educación no debe desentenderse. Los niños y los jóvenes deben recibir lo mejor que la sociedad puede darles y eso se llama educación. Así lo expresó el obispo en un videomensaje y agregó que la buena marcha de la educación virtual depende en buena medida de la coordinación entre padres y maestros. Es por eso que invitamos a ambos estamentos a apoyarse mutuamente buscando el bien de nuestros niños y jóvenes. Líderes en defensa de la vida y la familia exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en especial a su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que abandone su discurso persecutorio, amedrentador e ideologizante. A pocos días de que la secretaria de Gobernación de López Obrador ejerciera presión a nivel nacional para frenar la aprobación del PIN parental. Líderes pro familia expresaron su rechazo y demandaron dejar de impulsar una ideología que confronta a los mexicanos. En información de Venezuela, ante el deterioro progresivo de la situación política venezolana, hemos señalado en nuestras recientes exhortaciones de julio de 2019 y enero de 2020 que se hace necesaria la salida del actual gobierno y la realización de elecciones presidenciales limpias en condiciones de transparencia y equidad. Esto lo afirmaron los obispos de Venezuela en su exhortación pastoral dada a conocer el pasado viernes. En el texto titulado «Tu Dios está conmigo, no te dejará ni te abandonará», los obispos venezolanos hacen una serie de pedidos al término de su Asamblea Ordinaria número 114. El Vicariato Apostólico de Iquitos, en la región amazónica del Perú, alertó sobre la estafa que algunos realizan, haciéndose pasar por sacerdotes y pidiendo ayuda económica para luchar contra el virus. Ponemos en conocimiento de toda la población, interpusimos en el DEPENCRI una denuncia por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y delitos informáticos contra la fe pública, en la modalidad de suplantación de identidad, puesto que está habiendo personas que toman el nombre de sacerdotes y piden colaboración para la lucha contra el COVID-19, indica un comunicado del Vicariato publicado en su cuenta de Facebook. El padre Alfonso García Romero, párroco de San Benito Abad en Vélez, Yaider Díaz, funcionario de la alcaldía, y Carlos Pisa, que colaboraba en las actividades de la iglesia, son las personas que fallecieron a causa de la descarga eléctrica. Según informa Caracol Radio, los hombres estaban colocando un andamio para arreglar la fachada de la iglesia y no se percataron que el andamio alcanzó unos cables de alta tensión que originaron la descarga. Pues Dios los tenga en su gloria, al padre Óscar Alfonso García Romero, a Yaider Díaz y a Carlos Pisa.
En un reciente encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui felicitó sus esfuerzos en defensa de la vida desde la concepción y aseguró que es tiempo de que ambos países puedan dejar de ser vecinos y comenzar a ser hermanos. Verástegui, fundador del movimiento Viva México, se reunió con Trump el pasado 9 de julio en el marco de la firma de la orden ejecutiva sobre la iniciativa de prosperidad hispana de la Casa Blanca. En la mañana del pasado sábado 11 de julio, un hombre estrelló su automóvil y luego arrojó un dispositivo incendiario contra la Iglesia Católica Reina de la Paz en la diócesis de Orlando, Florida, en los Estados Unidos, causando graves daños a la estructura, pero sin dejar heridos al interior. La Iglesia de la Fraternidad de San Pedro albergaba en el momento del ataque a algunas personas que se preparaban para celebrar la Santa Misa. Ninguno de los presentes fue afectado, gracias a Dios, por el choque ni por el fuego provocado. La policía de Boston, en los Estados Unidos, está investigando un ataque incendiario contra una estatua de la Virgen María ocurrido el pasado sábado por la noche. El segundo ataque contra una estatua de la Madre de Dios en 2 días. La policía local confirmó que una estatua de la Santísima Virgen ubicada fuera de la iglesia de la parroquia de San Pedro fue incendiada y sufrió daños. Los agentes del orden y los bomberos respondieron a los informes de que una persona desconocida había prendido fuego a flores de plástico que estaban en las manos de la estatua, causando daños por el humo y las llamas sobre la cara, la cabeza y la parte superior del cuerpo de la estatua. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en América y en México. Usted nuevamente ha quedado bien informado. Y ahora vamos a conocer tu editorial, Roberto, que como ya lo dijiste, nos vas a hablar del escapulario de la Virgen del Carmen, de lo importante que es usarlo y portarlo. A continuación, el escapulario de la Virgen del Carmen. La Virgen María se apareció en Cambridge, Inglaterra, el domingo 16 de julio de 1251 a San Simon Stock, superior general de los carmelitas, pues su orden padecía dificultades tras haber tenido que abandonar Tierra Santa al término de las cruzadas. El superior imploraba diariamente la maternal protección con estas palabras: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas proteja tu nombre, estrella del mar. En respuesta, la Virgen se apareció rodeada de ángeles, le entregó el santo escapulario y le dijo: Toma, amado hijo, este escapulario de tu orden como símbolo de mi confraternidad y especial signo de gracia para ti y todos los carmelitas. Quien quiera que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno. Es el signo de salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de esta alianza. Después, San Simón le dictó a Fray Peter Swanington, su secretario y confesor, las palabras pronunciadas por la Virgen. Luego de 71 años de su aparición en Inglaterra, la Virgen María se apareció en 1322 en Aviñón, Francia, vistiendo el hábito carmelitano, al Papa Juan XXII para revelarle la indulgencia sabatina. Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de su muerte, a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. El Papa, por su parte, promulgó la bula sabatina el 3 de marzo del mismo año. El 20 de enero de 1613, el Papa Paulo V declaró: el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, cuanto antes, pero especialmente el sábado, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, los libra del purgatorio y los introduce en el paraíso. Y expidió este decreto:
Permítase a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la bienaventurada Virgen María, con sus intercesiones continuas, piadosos sufragios, méritos y especial protección, ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, día dedicado a ella, a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano. En 1950, el Papa Pío XII confirmó la indulgencia sabatina. Ciertamente la piadosa madre no dejará de hacer que los hijos que expían en el purgatorio sus culpas alcancen lo antes posible la patria celestial por su intercesión, según el llamado privilegio sabatino que la tradición nos ha transmitido. Indicó que no se trata de un asunto de poca importancia, sino de la consecución de la vida eterna en virtud de la promesa hecha, según la tradición, por la Santísima Virgen. Es ciertamente el Santo Escapulario una vestimenta mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios, y alertó sobre su uso digno, aclarando que no piensen los que visten esta vestimenta que podrán conseguir la salvación eterna abandonándose a la pereza y a la desidia espiritual. Con ambas apariciones y revelaciones se confirman dos gracias obtenidas de su divino Hijo por la Virgen María. 1. El auxilio especial al momento de la muerte a los cofrades de la Orden Carmelitana y a cuantos participaren de su patrocinio llevando su santo escapulario para librarlos del infierno. Y 2. La indulgencia sabatina, que garantiza a quien lo viste salir del purgatorio al sábado siguiente de su muerte para entrar al cielo. El escapulario debe ser impuesto una vez en la vida por un sacerdote que pronuncia la fórmula. Recibe este hábito bendito, suplicando a la Santísima Virgen que por sus méritos lo lleves sin mancha, te defienda contra todas las adversidades y te conduzca a la vida eterna. A partir de ese momento, se empieza a formar parte de esta orden mariana y a vivir en un gran amor por la Virgen Santa. El Santo Escapulario es un sacramental, como lo establece la Iglesia en el numeral 60 de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II, con el texto: la Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El escapulario de Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, es un símbolo de la protección de la Madre de Dios y signo de la consagración a María, que simboliza un memorial de todas las virtudes marianas. En su deseo de la salvación de sus hijos, la Virgen no ha podido lograr más por menos. Es el amor de nuestra Madre Celestial. Y hasta aquí el editorial de Roberto Farril, que como ya sabemos, el jueves pasado fue la celebración de la Virgen del Carmen. Sí, por eso hablamos de ello. Y el aniversario número 769 de la entrega del escapulario. Con eso terminamos. Vámonos. Marisa, gusto en saludarte de nuevo. Gracias, igualmente. Un abrazo para nuestro público tan amable, a nombre del ingeniero Roberto Pérez Armenta, que está en los controles operativos. Y en las voces informativas tuvimos el gusto de acompañarle Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Marisa, pásatela bien. Gracias, igual Roberto, y los esperamos y nos escuchamos la próxima semana. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.